El dolor neuropático, pues siempre es un dolor de difícil manejo, ¿no? Por definición, digámoslo así. Eh, los tópicos que vamos a tratar van a ser nuevamente un poco conocer sobre la epidemiología del dolor neuropático, los tipos de dolor en general, para entender dónde está ubicado el dolor neuropático, la fisiopatología, el diagnóstico del dolor, enfoques de tratamiento farmacológico y una pincelada de lo no farmacológico. La definición de dolor neuropático, bueno, se define como un proceso que ocurre después de una lesión o una enfermedad primaria del sistema nervioso somatosensorial. Bueno, es una definición relativamente sencilla, pero el dolor neuropático, pues, es un dolor muy complejo que incluye percepción, una alteración muy profunda de la percepción subjetiva del dolor y que no solamente es sintomatología, también tiene signos electrofisiológicos que nos indican que el dolor, pues, es un dolor real, ¿no? Los tipos de dolor, nosotros estamos seguramente más familiarizados con el dolor nociceptivo, dolor inflamatorio principalmente, ¿no? Aquello que se presenta, por ejemplo, en las bursitis, en la gota, tendinitis, osteoartritis, los miofaciales, y el dolor neuropático, que es el del que vamos a conversar hoy, que es el dolor del nervio, del sistema somatosensorial. Un dolor, por ejemplo, que ocurre, por ejemplo, en las lumbociáticas, en el dolor central post-infartos, en las lesiones de médula, en la esclerosis múltiple, en las neuralgias postherpéticas de trigémino, en las neuropatías de fibras pequeñas, por ejemplo, las polineuropatías diabéticas. Y hay un tercer tipo de dolor que se llama nociplástico, que tienen su sitio ya no, se dice que ya no está en el nervio en sí, sino en la unión neuromuscular. El nociplástico es el dolor de la fibromialgia, por ejemplo, el intestino irritable, la fatiga crónica. Y pueden existir dolores mixtos. Tanto dolores mixtos, aquellos que comparten pues un poco de nociceptivo con neuropático. Por ejemplo, las lumbalgias crónicas suelen ser mixtas. ¿Por qué? Porque tienen un componente inflamatorio muscular y también y osteocartilaginoso, pero además tienen un dolor también neuropático por el nervio que comprime, ¿no? Entonces también los dolores mixtos. Eso hace más complejo pues, el enfoque. La epidemiología del dolor neuropático, bueno, en el mundo se sabe que más o menos 1% de la población, hasta un 7 a 10%, pueden o van o están desarrollando alguna forma de dolor neuropático. Miren, en países cercanos al nuestro, como Brasil, llega hasta un 10%. En algunos países puede llegar hasta un 65, 57% en las zonas del Magreb, ¿no? En las zonas norafricanas. Entonces es una patología relativamente importante, frecuente también, y acá podemos ver las diferentes etiologías ya específicas que producen dolor neuropático: neuralgia del trigémino, los dolores posinfartos, el síndrome del miembro fantasma, la esclerosis múltiple, las injurias de la médula espinal, lesiones de la médula espinal, los dolores neuropáticos relacionados al cáncer. Incluso es un dolor que se incrementa con el diabética. Miren cómo va pues presentándose más dolor neuropático cuando se comparan a los no diabéticos, a los prediabéticos, a los diabéticos de menos de 10 años de tiempo de enfermedad y a los que tienen más de 10 años. Y además va incrementándose de acuerdo al grupo etario, 40 a 69, más de 70, cómo se incrementa. Puede llegar hasta más del 40% de los pacientes con diabetes de más de 10 años tienen dolor neuropático. Fisiopatología del dolor neuropático. Este dolor sí es un dolor muy complejo realmente, muy, muy complejo. Se habla de que pues se produce por una lesión de las fibras nerviosas periféricas y centrales del dolor, o sea, del sistema somatosensorial. Y por eso es complejo, porque el sistema somatosensorial es un sistema pues que incluye o involucra todo el sistema nervioso, desde la periferia en una vía ascendente y desde la corteza en una vía descendente. En la vía ascendente, básicamente, lo que hay que entender es que todas las fibras nerviosas, las A beta, las A delta y las fibras C, van a estar involucradas en la ocurrencia del dolor neuropático. Por eso es que ocurren a nivel periférico
el dolor neuropático en las polineuropatías, pero también puede haber lesiones a nivel del asta dorsal, en médula, por eso es que ocurre dolor en la espina dorsal o por lesión de espina dorsal. También puede haber dolor en los tractos medulares posteriores, en el núcleo gracilis y en el núcleo cuneiforme. También puede haber en esas zonas, por lesiones, pues dolor. También a nivel del diencéfalo, en el tálamo, en el hipotálamo, en el núcleo del rafe, y a nivel cortical. Y por las vías descendentes, pues también, ¿no? Y por eso es que hay que entender que el dolor neuropático no solamente es el dolor, también es toda la sintomatología psicosocial que se genera alrededor del dolor, depresión, ansiedad, ¿no? Todo lo que conlleva, todo lo que se genera como y coexiste con el dolor neuropático. ¿Ok? Entonces es un dolor muy complejo. Semiología del dolor neuropático, bueno, ya saben que hay mucha terminología, alodinia, por ejemplo, es el dolor por estímulos no dolorosos, hiperalgesia, respuesta dolorosa exagerada, hiperestesia, sensibilidad incrementada, hipoalgesia puede haber también, sensibilidad disminuida, hipoestesia, sensibilidad disminuida. Disestesia es una sensación desagradable, puede ser espontánea o provocada, y parestesia también es una sensación anormal, pero no es desagradable. Anestesia, que no hay dolor, y la neuralgia, pues la activación del dolor en un nervio. En el dolor neuropático, bueno, hay 4 signos que por lo menos, y hay digamos 4 signos y 4 síntomas: hiperalgesia mecánica, hiperalgesia térmica, el signo de Tinel, que ahora lo vamos a ver representado, y la hiperalgesia al pinchazo o alodinia, que tienen sus puntos, ¿no? Sus puntos, digamos, algunos han determinado los puntos en donde se ocurre la alteración, ¿no? Las fibras A, las fibras C, los bloqueadores del receptor de NMDA, el asta posterior. Entonces, un clásico de pruebas de dolor neuropático en una neuralgia que se llama pues el síndrome del túnel del carpo, la prueba de Tinel, que es activar, golpear el nervio y con eso se activa el dolor, o la prueba de Fallen, que es justamente pues flexionar las muñecas y también activa el dolor por compresión del nervio, de un nervio lesionado, obviamente, ¿no? El dolor neuropático tiene síntomas: parestesias, disestesias, dolor urente, dolor paroxístico o lancinante. También por alteración de las fibras mielínicas A beta, las fibras C. Diagnóstico del dolor neuropático, bueno, entonces si ocurren estos síntomas y signos y síntomas que no son característicos de un dolor nociceptivo, sea inflamatorio, de lesión, y que no hay una lesión pues a la vista, eh, pues podemos establecer ciertos diagnósticos. Miren las diferentes causas que pueden presentar, etiologías que pueden manifestarse como dolor neuropático. Neuralgia del trigémino, obviamente territorio facial. Neuralgia posherpética en dermatomas. Neuralgia por lesión, por lesión de nervios. Por ejemplo, en las manos, la clásica, el síndrome túnel del carpo. Dolor de miembro fantasma. Dolor en un miembro amputado, ya no existe, pero es el dolor. Polineuropatía, periféricas, ¿no? La diabetes, sobre todo. Radiculopatía, por ejemplo, una monoparesia dolorosa. Pues una radiculopatía, una plexopatía. Dolor por lesión de lesión de médula espinal, ¿no? Unas parestesias con dolor en las zonas, unas paraparesias con dolor en las zonas, por ejemplo, son lesiones de médula espinal. El dolor en zona de infarto, los dolores hemiplégicos, y el dolor en la raquis, el signo del Hermité, es el dolor en la raquis, es el dolor de la esclerosis múltiple. Dolor de todos estos dolores neuropáticos. Por lo tanto, la evaluación del dolor neuropático tiene un primer diagnóstico posible cuando hay clínica en la historia del paciente, hay clínica de manifestación. Un diagnóstico probable cuando se pueden hacer algunas pruebas, por ejemplo, con aguja fina, estimulaciones, valoración con escala de las polineuropatías, un diagnóstico probable, y los confirmatorios cuando ya se utilizan la neuroconducción para determinar la alteración de las fibras nerviosas, o sea, los potenciales que pueden estar prolongados
alterados en la parte sensitiva de las manifestaciones sensitivas de los estudios de conducción nerviosa. Entonces, eso nos da un diagnóstico confirmado. ¿Okay? Así evaluamos de esta manera el dolor neuropático. Evaluación clínica, evaluación guiada, generalmente por algunos instrumentos como las fibras, y evaluación del sistema nervioso, pero con pruebas como la electromiografía, la velocidad de conducción. Enfoques de tratamiento. Bueno, vamos a hablar, les voy a presentar un enfoque de tratamiento que a mí me gusta mucho y que está, digamos, relativamente actualizado, que ha integrado bien todo lo que hay en evidencia de manejo de dolor neuropático. ¿Qué es este algoritmo que tiene 6 pasos? Y lo vamos a ir chequeando paso por paso. Todo lo anterior al paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es evaluación. De eso ya no vamos a hablar mucho. Primer paso o primera línea, pues van a ser los medicamentos que están en primera línea de acción para el dolor neuropático. Vamos a hablar acá de los antidepresivos tricíclicos, de los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina, duloxetina, los gabapentinoides, gabapentina, pregabalina, y los tópicos, sobre todo los parches. En segundo nivel, acá sí juega un rol derivados de opioides como el tramadol o las combinaciones. En tercer nivel ya un manejo muy especializado, combinaciones con incluso medicamentos antiepilépticos o intratecales. Neuromodulación en el cuarto nivel, bajas dosis de opioides en el quinto nivel y terapia target dirigida en el sexto nivel. Bueno, nosotros vamos principalmente lo que sí podemos hacer uso es primer y segundo nivel, de eso principalmente vamos a conversar un poco y a detallar. Siempre en el dolor neuropático hay todo este eje blanco que está acá, toda esta barra blanca que está acá, que indica que el manejo farmacológico tiene que ser bajo un enfoque multidisciplinario, que incluya toda la parte no farmacológica del manejo de dolor, porque si no, no se va a lograr una efectividad en el manejo del dolor neuropático. Un punto previo quiero señalar, porque voy a mencionar algunos indicadores de eficacia. Hay una serie de medidas de eficacia, pues, ¿no? Que nos permiten a nosotros determinar cuando un medicamento, por ejemplo, pues, ofrece eficacia y seguridad. Medidas como riesgo relativo, reducción de riesgo relativo, reducción de riesgo absoluto, y la que podemos traducir en la práctica clínica es el número necesario a tratar o el número necesario a hacer daño, NNT, NNH. Esos son los de importancia clínica. ¿Qué es el NNT? Es el número que necesito tratar de pacientes para lograr en un paciente el beneficio que yo quiera. Y el número necesario para hacer daño es el número que yo necesito, que yo voy a administrar, el número de pacientes o personas a las que yo administro el medicamento para producir en una de ellas un evento adverso del medicamento. Entonces, obviamente los medicamentos pues no están libres de pecado, tienen beneficios, pero tienen también riesgos, y los medicamentos en el sistema, que actúan sobre el sistema nervioso central, pues mucho más. Y por lo tanto tenemos que conocer si los vamos a utilizar. Por ejemplo, este es un NNT de 5, de NNT de 50. ¿Por qué? Porque yo necesito tratar a 50 pacientes, 5 por 10, para lograr este rojito, para lograr que uno de ellos tenga el beneficio clínico que yo quiero. Ustedes dirán, pero 50, necesito dar 50 para que en uno de ellos, es la manera como se traduce, claro, ¿no? Cómo se traduce este indicador, para que más o menos se entienda la importancia, ¿no? Entonces, ¿cuál será el número perfecto, el NNT perfecto? Pues será 1. Si yo trato a un solo paciente y en ese mismo paciente logro el beneficio, el alivio de dolor, por ejemplo, la libertad de dolor, pues ese es el número perfecto. 1, trato 1 para... Pero eso no ocurre. Los medicamentos no son perfectos. No siempre se logra en cada paciente que damos la medicación, se logra el alivio. Para que más o menos se ponga en contexto esto,
Voy a poner unos ejemplos. En enfermedades neurológicas, estos son nuestros NNTs. Por ejemplo, el parche para sangrado epidural, cuando se hacen punciones lumbares, se produce cefalea postpunción. El parche, ese parche que se coloca tiene un NNT de 1. O sea, basta que trate a un paciente, a ese paciente le logro aliviarle el dolor. Ese es el NNT perfecto, sí tenemos un medicamento perfecto, que ha demostrado tener un NNT de 1. Pero luego miren, la trombectomía en pacientes que han tenido un infarto cerebral es de 2.6, o sea, entre 2 a 3 pacientes que yo trato con trombectomía, de 2 a 3, solo uno de ellos se obtiene el beneficio, que es la resolución del trombo. En trombolisis, cuando le aplico el alteplase también a pacientes infartados, dentro de las 3 horas, necesito tratar a 10 pacientes para que uno de ellos se obtenga el mayor beneficio clínico. La aspirina, miren, para prevenir infartos, necesito tratar a 140 pacientes para lograr uno. Miren este número, parece gigante, parece incluso irrelevante, pero es el NNT que tiene la aspirina. Y en la vacunación antimeningocócica, 4.608 es el NNT. O sea, parece irrelevante, ¿no? O sea, que necesito tratar a más de 4.000 personas para prevenir una meningitis por meningococo, pues sí. Y con esos números, estos medicamentos se utilizan. Obviamente, mientras más se acerca el luna, más perfecto es, ¿no? Si ustedes quieren acceder a esta información para que conozcan los NNTs de todas las alternativas terapéuticas que tienen evidencia científica, pues ahí está la página, se llama dnnt.com, la página de una colaboración americana y canadiense. Muy bien, entonces vayamos a los medicamentos de manejo de dolor neuropático. Hablamos de la primera línea, luego de que ya hemos hecho la historia clínica, hemos hecho el diagnóstico posible, probable y definitivo a veces, ya hemos evaluado las comorbilidades del paciente con dolor neuropático, tanto en su ánimo, en su sueño, ¿no? En la disminución de su calidad de vida, en su funcionalidad, y estamos dispuestos a hacer un manejo farmacológico, pero multidisciplinario, con rehabilitación, con psicoterapia, con higiene de sueño, con ejercicio y otras, o hemos descartado que no sea un dolor neuropático, sino sea otra cosa, pues vamos a hacer el uso de los medicamentos. Primera línea, entonces, como primeras opciones, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, gabapentinoides y tópicos. Los antidepresivos tricíclicos, a la cabeza mitriptilina, nortriptilina, que no tenemos acá, en el país no se comercializa, pero la mitriptilina sí. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Pues actúan inhibiendo la recaptación de la serotonina, 5-HT y la noradrenalina. Lamentablemente también actúan inhibiendo los receptores de histamina, o sea, bloqueándolos, y los receptores muscarínicos. Y por lo tanto, por ahí también van sus efectos adversos. El manejo del dolor va bien, pero con eventos adversos. Entonces, la mitriptilina, dosis de inicio, 12.5 en realidad, se dice de 10 o a 25, y luego se va subiendo hasta dosis máximas de 150 miligramos. Miren su NNT, 3.6, es importante este NNT, se parece al de la trombectomía. 3.6, o sea, es importante. Un NNT de menos de 10 o entre 10 y 20 es importante. Es importante. Y un NNH de 28. Está bien que se aleje del 10, que se aleje del 20, para que sean menos los pacientes que tienen eventos adversos. Es importante, por eso es la primera línea. Sin embargo, tiene eventos adversos, los que se deben al bloqueo del receptor H1, sedación. Por eso se prefiere dar en la noche, para dormir incluso también. Recuerden la selección individualizada. Generalmente estos pacientes también tienen trastorno de sueño por el mismo dolor, así que les beneficia. Bloqueo de receptores adrenérgicos pueden generar hipotensión postural. Por eso en personas mayores hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos. También en las que tienen glaucoma. Bloqueo de receptores muscarínicos, visión borrosa, sequedad de boca, estreñimiento.
Los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿estos en dónde actúan? Bueno, estos son más específicos, no tienen lo de la histamina ni los muscarínicos. Por eso son más, digamos, mejor tolerados. ¿Dónde actúan? Bueno, receptores bloquean la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Por lo tanto, permiten que estas actúen, ahí estén en más presencia y actúen sobre sus receptores. Duloxetina, dosis de 30 se inicia y dosis máxima de 60. Tiene techo corto, eso sí. NNT, menor que la amitriptilina, 6.4 tiene. Y un NNH de 11. Pero dije, menos de 10 está bien. Y que se aleje del 20, NNH también está bien. Bueno, 11 tiene, entonces es un medicamento una buena opción también. Eventos adversos, también náuseas, vómitos, estreñimientos, diarreas, son generales, ¿no? Cambios de peso. La duloxetina, una buena opción también. Venlafaxina, dosis de inicio 37.5, la mitad de una tableta generalmente viene de 70, dosis máxima 225. NNT 6.4, muy comparable a la duloxetina también, menor obviamente que la amitriptilina, pero con un NNH también bajo, que puede generar eventos adversos. Cefalea, somnolencia, vértigo, insomnio, nerviosismo. Este sí tiene un poquito más de eventos adversos, sobre todo el sistema nervioso central. Miren, tengan cuidado ahí entonces con los pacientes que además tienen vértigos, están con trastornos del sueño, tienen mucha ansiedad. Cuidado con la venlafaxina. Los gabapentinoides. Los gabapentinoides, su mecanismo de acción es a nivel presináptico sobre digamos, estos complejos alfa-2 delta o alfa-2 gamma, creo, que actúan sobre los receptores, se acoplan a los receptores NMDA y favorecen que pase el impulso sináptico. Estos receptores son bloqueados por la gabapentina y por lo tanto bloquean el paso del impulso nervioso del dolor. El impulso nervioso algésico lo bloquean. Ese es el mecanismo de acción de la gabapentina. Entonces, la gabapentina, también con dosis de inicio de 600, se pueden dar 2 veces al día, o hasta 3, ¿no? Hay fórmulas de 200 o de 300, dosis máxima, tiene alto techo, 3.6 gramos. NNT 6.3, hay una forma de liberación prolongada, o sea, gabapentina de liberación prolongada, que es para 24 horas, que tiene un NNT de 8.3, también importante, y un NNH de 25.6. Eventos adversos, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, temblores, también se describe mucho, temblores, visión borrosa, doble, inestabilidad de la marcha, por los mareos también, ansiedad. Y la pregabalina, que es mejor tolerada que la gabapentina muchas veces, inicio 75, dosis máxima 600, NNT 7.7, NNH 13.9, eventos adversos menos que la gabapentina, pero también por ahí cansancio, algo de mareos, sequedad de boca, náuseas, vómitos, estreñimiento, gases, pero mejor tolerada definitivamente. Y luego vienen los tópicos, la lidocaína, que tiene un mecanismo de acción a nivel de membranas, evita la despolarización, las positiviza las membranas, y por lo tanto, si evita la despolarización, pues el impulso algésico nervioso del dolor pues no va a pasar, y si no pasa, pues se va a bloquear. La lidocaína, obviamente no es ni vía oral ni endovenosa, es en parche. Y el parche que tenemos es del 5% de lidocaína. En el mercado hay una marca que se llama Versatis, disponible en crema o parche, aplicar en el sitio de dolor. Se puede aplicar cada 12 horas hasta 24, hasta un máximo de 3 veces por aplicación, ¿no? Sin embargo, no se sabe bien su NT, su NNH, ¿no? Pero está dentro de la primera línea. Eventos adversos locales, urticarias, apoyo, picazón, ¿no? Pero por exceso sí puede generar dificultad para respirar y tragar. La capsaicina me parece que no está en el mercado ahora todavía, pero actúa sobre estos receptores TRPV1 y va a alterar también las membranas presinápticas, los botones presinápticos, y por lo tanto bloquea por cambios primero funcionales y luego estructurales, bloquea el impulso nervioso de dolor.
Las dosis, 8% de capsaicina, también vienen como en parches. NNT de 8.8 hasta 12. Eventos adversos del sitio también, enrojecimiento, picación, irritación. No hay más. Contraindicaciones, no tienen un rol en las polineuropatías diabéticas. Yo diría que también la lidocaína y la capsaicina no tienen como un rol específico porque el dolor de la polineuropatía es muy diseminado y estos generalmente son más para dolores localizados. Por ejemplo, tienen un excelente rol los parches en las neuralgias posherpéticas. Tramadol también es un medicamento que su mecanismo va en que favorece la presencia de noradrenalina y serotonina porque inhibe su recaptación de estos dos neurotransmisores y por lo tanto, y también inhibe el metabolismo de la serotonina, inhibe su metabolismo y de la noradrenalina, porque inhibe a la enzima IMAO. Sin embargo, como genera mucha presencia de neurotransmisores que pueden ser activadores, excitatorios, pues puede generar riesgo de convulsiones. Ahí viene un poco también uno de sus eventos adversos. Tramadol, entonces, dosis de inicio 50, dosis máxima 400. Tiene un NT importante, 4.7, un NNH de 12.6, eventos adversos. Los comunes, mareos, cefaleas, confusión, náuseas, vómitos, estreñimientos, sequedad de boca, sudoración, fatiga. Y los a largo plazo, obviamente, pues ya viene el tema de adicción, tolerancia, dependencia, contraindicado en epilepsia. Combinaciones. Se sabe que hasta casi la mitad de los pacientes requieren usos combinados de medicamentos. Las mejores combinaciones recomendadas son los gabapentinoides con los antidepresivos tricíclicos, o sea, por ahí la amitriptilina y la pregaba, o la amitriptilina y la GABA, y los gabapentinoides y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, Navenla y con GABA o con pregaba, o la duloxetina con GABA pregaba. Entonces, ¿cuándo utilizar? Solo si el agente único pues no proporciona un alivio, el alivio esperado y que no tenga eventos adversos. No haya producido eventos adversos ninguna de los que se van a combinar, porque si no se potencia. Y hay que titular poco a poco. Siempre apuntar a tener las dosis mínimas, las dosis más bajas en ambos. Evitar en ancianos las combinaciones. Y luego, bueno, ya viene el otro conjunto de medidas y que ya pues requieren que los pacientes vayan a ser tratados generalmente en unidades de dolor, ¿no? Combinaciones ya de medicamentos antidepresivos, anticonvulsivantes, antagonistas de los receptores NMDA, terapias intervencionistas, neuromodulación. En quinta línea, bajas dosis de opioides. Y en sexta línea, la liberación la liberación dirigida de medicamentos, que ya son intratecales todos estos. Enfoque de tratamiento no farmacológico, bueno, para evitar el uso excesivo pues, de medicamentos, sobre todo de opioides, que también están dentro de las opciones terapéuticas, pues se maneja multidisciplinariamente, por ahí la acupuntura. Miren estos intervencionismos como ablación por radiofrecuencia, el yoga, bloqueo de nervios, estimulación de la médula espinal, terapia física, ejercicio, estimulación eléctrica transcraneal, terapia quiropraxia, entre otros, y medicamentos no opioides.